este, es un módulo que dentro de lo que es la materia estadística son temas muy, muy intensos, muy importantes, que tienen muchísima teoría estadística detrás. Así que vamos a hacer un esfuerzo para sintetizar. Voy a retomar los puntos más fuertes para explicarlos, para que quede bien, bien claro. Y vamos a presentar un ejemplo que resuelto, que los va a ayudar a resolver el trabajo práctico 4. ¿Sí? Así que presten atención y obviamente cualquier duda, les vuelvo a repetir, me interrumpen y vamos a aclarar. Bueno, este primer tema, fíjense que son 4 temas muy importantes. De estos vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, el tema 1, 2 y 3. El 4 es simplemente una fórmula, pero he tomado la decisión de detenerme en estos otros temas que son más complicados, digamos así, desde el punto de vista de la comprensión estadística. Bueno, el primer tema es el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Ustedes, cuando han tenido que resolver los ejercicios, siempre le tenían mm, como fuente de información una tabla de datos. Y era muy importante para empezar a analizar y organizar estos datos, identificar qué tipo de datos tenemos o qué tipo de datos contaban, porque no es lo mismo trabajar con unos datos donde uno tenía que clasificar o datos numéricos, es decir, el tipo de variable. Es muy importante el tipo de variable porque ya desde el primer momento ustedes tenían que elegir, por ejemplo, cómo resumirla, cómo graficarla y obviamente si partían desde una clasificación errada del tipo de variable, mm, terminaban escogiendo mal el gráfico o la forma de resumirla, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una variable tenga números que tenga letras, ¿sí? Y cuando la variable tiene números, era una variable aleatoria, continua, discreta, había varias formas de resumir esa información. ¿M? Una forma muy común que tenemos, o ustedes tienen obviamente desde el secundario, la forma de resumir un grupo de datos es a través del promedio. El promedio que han tenido en toda la secundaria o el promedio que han tenido en el primer año de la universidad, ¿qué es? ¿Qué es lo que buscamos con el promedio? Buscamos representar todos todas las notas, o podemos decir que es el representante de un grupo de notas. Ya, dado que no podemos detenernos en cada una de las notas, de las 15, las 20, las 60 notas, por ejemplo, en la secundaria, se busca hacer un resumen, o sea, representar todos los datos en uno solo. Habíamos visto varias formas de resumir, pero el más intuitivo, el que más estamos nosotros acostumbrados a interpretar es el promedio. Bueno, pero ¿qué pasa? Estas tablas de datos con las que hemos partido, o las que han trabajado, em, es un conjunto de datos que uno podríamos empezar a pensar, ¿cómo se obtuvo estos datos? ¿Cómo se ha obtenido? Si todos estos datos representan toda la población, ¿sí? Si los datos representan toda la población, lo que nosotros hacemos en estadística es trabajar con un censo, con el censo. Pero muchas veces la población es tan grande que no podemos tomar los datos de todos los individuos que componen la población. Entonces debemos muestrear. De allí viene este tema, muestreo. ¿Cómo se hace el muestreo? ¿Cómo es que ustedes obtienen esa
tabla de datos para hacer un resumen, para hacer un trabajo. Hay distintos tipos de muestreo que dependen de las características de la población y depende también del objetivo del técnico que está a cargo. ¿Y por qué muestreamos? Y bueno, habíamos dicho que no tenemos no tenemos recursos, no tenemos ni el tiempo, no tenemos ni el dinero para evaluar cada uno de los elementos de la población, entonces muestreamos. ¿Con qué objetivo? A partir de la muestra, queremos decir algo sobre la población, ¿sí? Este, este querer decir algo sobre la población es lo que se denomina inferencia, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a ver cómo obtengo esa muestra. Bueno, hay cuatro en esta clase, vamos a mencionar solamente cuatro, hay más tipos de muestreo, pero estos son los más, es como para empezar a ver qué complicado puede ser este tema. Primero, un muestreo tiene que ser aleatorio, es decir, todos los individuos tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Por qué aleatorio? ¿Por qué tengo que elegir una muestra aleatoria? Y porque no tiene que ser movido por ninguna subjetividad, ¿sí? Y además nos va a garantizar el hecho de extrapolar, ¿sí? Porque yo, al sacar aleatoriamente los individuos de la población para obtener la muestra, yo después puedo extrapolar. O lo que dijimos antes, la palabra técnica que se usa es hacer inferencia en la población. ¿Qué tipo de muestreos hay? Bueno, en realidad hay tipos de muestreos que son muy fáciles de entender. El más muestreo aleatorio simple significa que yo elijo a la muestra a partir, digamos, al azar, a partir de un todo de la población. Generalmente el tamaño muestral lo denominamos como n pequeño y n grande el tamaño de la población, ¿sí? Entonces, obviamente, la muestra, el tamaño muestral es menor siempre es menor al de la población y todos los elementos que constituyen la muestra tienen tienen que ser, digamos, tienen que haber tenido la misma probabilidad de ser elegidos. Y la muestra, yo no sé, ¿ustedes ven el mouse? Chicos, ¿ven el mouse? Bueno, espero que lo vean. Sí, profe. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, Sí, profe. perfecto, gracias. Entonces, ustedes, lo que quise representar acá es que la muestra es una población pequeñita. O sea, todos los individuos que están en la población, los distintos tipos de individuos en la población, tienen que estar en la muestra. Y es lo que llamamos muestra representativa. Pero a veces las condiciones de la población o incluso los objetivos del técnico nos hacen tomar otro tipo de precauciones o otro tipo de organización para tomar la muestra. Es lo que se denomina el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático implica hacer digamos, no tomar cualquier individuo de la población, sí, sino cada un intervalo prefijado, ¿sí? El intervalo lo podemos llamar EK. ¿M? Entonces, por ejemplo, esto se usa mucho en las fábricas, se usa mucho en control de calidad, ¿no? Cuando el proceso de llenado, por ejemplo, de fabricación, emite una línea de productos, entonces se establece que cada 10 productos voy a tomar una muestra. ¿M? Entonces, fíjense cómo cambia ahora nuestra situación. Después, puede ser también que la población esté claramente dividida en categorías. Por ejemplo, hombres y mujeres. Y yo quiero representar hombres y mujeres con un igual peso, entonces separo estas categorías en hombres y mujeres y dentro de la categoría hombres,
¿sí? Que podría estar representada por estos círculos, elijo al azar, ¿ya? Los que van a formar parte de la muestra, y dentro de las categorías mujeres elijo al azar los que van a formar parte de la muestra. Entonces, en mi muestra voy a tener representados mujeres y varones, que puede ser cualquier otro tipo de, digamos, agrupamiento, que es lo que se llama también en estadística estratos. Por eso este muestreo se llama muestreo aleatorio estratificado. ¿Mm? Por ejemplo, en un banco, si quiero analizar las deudas o el comportamiento crediticio de los individuos que están en pensión y los individuos que están los individuos que están activos, ¿sí? Entonces, muestreo estos estratos. Como ven, la estratificación depende mucho, no solamente de la población, sino del objetivo que tiene el estudio. Hay otro muestreo, que es el muestreo por conglomerado o por grupos, en donde ya la población está naturalmente agrupada y lo que se hace es elegir al azar el grupo que va a representar la población. Un caso muy particular o muy común es, por ejemplo, si estoy trabajando con las prestaciones de servicio de los hospitales de la ciudad de Córdoba, entonces mi unidad de muestreo, mi muestra, va a estar compuesta por los hospitales. Por ejemplo, el hospital de clínica, elijo un hospital al azar, el hospital de maternidad, de la maternidad, en donde, ¿qué características tienen estos grupos? Que entre grupos hay hay una cierta semejanza, ¿sí? Porque son hospitales, pero dentro del grupo hay una, digamos así, una heterogeneidad. Un poco para cerrar este tema del muestreo, para que ustedes vean cómo puede ser, digamos, cómo puede ser aplicado en un caso muy, muy simple, es el examen oral sorpresa. Supongamos que yo les haya avisado que en algún momento del curso, en un curso presencial, les voy a tomar oral, ¿no? Y de repente me pongo a pensar, ¿cómo elijo? No les voy a tomar a todos, sino que voy a elegir un grupo de alumnos. Entonces, pueden ser varias formas de elegir esta muestra o este grupo de alumnos al que le voy a tomar el examen oral. Puedo elegirlo a través de un sorteo, es decir, entran todos los que están en el aula presentes y elijo por sorteo el grupo que voy a examinar oralmente. O bien puedo seleccionar por un lado las mujeres y por otro lado los varones para estar asegurada que están los dos géneros representados, y dentro de los varones elijo al azar un grupo de alumnos y dentro de las mujeres otro. O bien puedo seleccionar grupos de 4 estudiantes según cómo estén sentados. Bien. O bien puedo seleccionar de la lista que tengo cada 4 o cada 3 alumnos, el alumno que toque, ¿sí? Entonces, fíjense que son 4 tipos de seleccionar una muestra en forma aleatoria, pero que depende, obviamente, y cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple tiene como ventaja que es rápido y fácil de aplicar, pero quizás no garantiza la representación de los subgrupos que hay en el curso. En cambio, si yo sé que hay una desigualdad entre mujeres y varones, y bueno, yo quiero que estén representando tanto mujeres y varones, entonces puedo hacerlo estratificado, y esa es la ventaja que tiene el estratificado. Lo que pasa, la desventaja es que
bueno, no es una desventaja, sino una condición. Yo debo conocer la población, ¿sí? Si hay un grupo o está agrupada de una forma que necesito hacer estratificación. Bueno, si de repente en el aula yo no quiero hacer mucho lío y quiero que se mantengan, como por así decirlo, el orden en el aula, se puede elegir los grupos, ¿m? De cómo están sentados. Es una forma rápida para hacerlo en el aula, pero bueno, tiene menos precisión en este caso porque a lo mejor se sientan según, digamos así, el conocimiento de cada uno, según la amistad, y puede ser que, digamos, pierda un poco de variabilidad al elegir el mismo grupo, digamos, de estudio, ¿no? Y el sistemático, que es seleccionar de la lista y seleccionar cada 3 alumnos o 4 alumnos, es fácil de aplicar sin necesidad de estar sorteando, pero puede ser que la lista tenga un cierto patrón, porque en muchos casos a veces se elige administrativamente la lista para separar los grupos, por ejemplo, para hacer las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos grupos o de estas formas eh, de muestrear tiene sus pros y sus contras y tiene mucho que ver, como les repetía, y ustedes espero que hayan alcanzado a entender, depende de la población y depende obviamente del objetivo que tenga el técnico. Bien. Em, en este caso, ¿cuál es la población estadística? ¿Los estudiantes seleccionados, los estudiantes del curso o los estudiantes presentes en ese día? Obviamente, nuestra población estadística es los estudiantes presentes en el día. ¿Y cuál es la muestra? La muestra es el grupo de alumnos que se eligió según el método que el profe, aunque yo haya decidido practicar. Y obtengo este grupo de alumnos a los que les voy a dar el examen oral. ¿Por qué les voy a dar un examen oral? Y bueno, porque a lo mejor quiero hacer un diagnóstico, como van entendiendo el tema los alumnos, y a partir de la muestra yo voy a extrapolar a la población, ¿sí? Voy a inferir sobre la población. Así que la muestra tiene que estar bien sacada para que mis conclusiones, mi extrapolación este, eh, sea fidedigna, ¿no? Bueno, ya que tengo la muestra, pasamos al tema. Distribuciones en el muestreo. ¿Qué es distribuciones en el muestreo? Parece como un juego de palabras, pero muy importante que ustedes razonen y piensen distribuciones en el muestreo. ¿Qué es? Ahora se van a dar cuenta con este pequeño prueba que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en los libros, en ChatGPT, o sea, en YouTube, si ustedes quieren aprender más sobre este tema o les quedan algunas dudas, este es el título que tienen que poner. Distribuciones en el muestreo. Y vamos a entender de qué se trata esta distribución en el muestreo. Se hace mucho en estadística, en física, en matemática, bueno, hasta en economía, se hace lo que se llama simulaciones. ¿Qué es la simulación? La simulación es hacer de cuenta que juguemos a que conocemos todo y juguemos a que saco un par de muestras para ver, para entender un poco la teoría. ¿Qué vamos a jugar o qué vamos a- a, digamos, a imaginar? Vamos a imaginar que tengo una población, mi población estadística la conozco, en este caso son 100 números, y que conozco el promedio de la población y el desvío estándar. ¿Qué es el desvío estándar? El desvío estándar es una medida de cuánto están distantes los números entre sí, ¿sí? ¿Está? Si el desvío estándar es chiquitito, ya me estoy imaginando que en la población todos los animales, todos los individuos se parecen. Y si el desvío estándar es grande, ya imagino que hay distancias entre las medidas de la variable
en esa población. Bueno, acá tenemos una población. ¿Cuál es el objetivo de esta simulación? El objetivo de esta simulación tiene que ver con el muestreo, porque voy a sacar una muestra y voy a ver qué tan informativa es la muestra con respecto a la población. ¿Qué información me da la muestra? ¿Es válido lo que obtengo como información de la población? Bueno, yo a la población, obviamente, tengo los 100 datos, pero los he resumido en un representante, que es el promedio. Ahora, si saco una muestra y obtengo un promedio, este promedio muestral se parece al promedio de la población. Veamos. Acá yo elegí 5 elementos al azar y saqué el promedio. El promedio es 43,6. Fíjense el promedio de la población, 50. No coincide con el promedio de la población, el promedio muestral, pero está cerquita. ¿Está? Entonces vemos que la muestra, sacada al azar y resumida en el promedio, en la media muestral, puede estar bastante cerca de la media poblacional. ¿Cuánto cerca? Nunca lo voy a saber porque es muy raro que conozca el promedio poblacional. Recuerden que ustedes siempre tienen una muestra. Pero como esto es una simulación y dije que vamos a jugar, vamos a ver qué pasa si saco otra muestra. ¿La media se parecerá o no a la anterior? ¿Se parecerá más a la media poblacional? Saco otra muestra de 5 elementos y el promedio me da 52. Entonces ustedes ven acá que saco otra muestra y obviamente los elementos elegidos cambian, por lo tanto la muestra, el valor del promedio cambia, ¿sí? Entonces estamos viendo que el promedio muestral no se mantiene constante y que va cambiando. Y yo vuelvo a insistir, recuerden que ustedes sacan una muestra, ¿eh? Esto que estamos viendo acá, este movimiento de las medias, es obtenido por la simulación, porque estamos hablando en teoría. ¿M? Entonces, pero es importante que vean que el promedio de la población siempre se mantiene constante. ¿M? Cuando hablamos a nivel poblacional y de estos resúmenes de la población, hablamos de parámetros. Y cuando hablamos de los resúmenes que hacemos en la muestra, hablamos de estimadores. ¿Está? Entonces, vemos que los estimadores cambian a través de la muestra, pero el parámetro no. Esto que cambia a través de la muestra nos hace pensar, ¿cómo cambia? ¿Lo puedo anticipar este cambio? Entonces, si yo saco todas las muestras posibles, en este caso de las 100 elementos de la población, puedo sacar 75.287.520 posibles promedios de tamaño 5, ¿sí? Y obviamente, todos estos promedios, algunos van a coincidir y otros, la mayoría no. Va a haber una distancia entre esos promedios, ¿sí? Va a haber una distancia. ¿Y qué pasa con esta población de medias? ¿Cómo se las ve? Fíjense en qué sorpresa. Estos son los datos originales, la distribución azul. Estos son los valores de la variable, o sea, estos numeritos que tengo acá. Y estos son los valores de las medias. ¡Oh, qué casualidad! Los valores de la media tienden o se ven como una variable, una distribución normal, ¿sí? Fíjense en que los valores las medias son bastante más cerquitas entre sí que los valores de la variable original. Esta es una característica. Bueno, esto, lo que estamos viendo acá, es una distribución de las medias muestrales. ¿Cómo se llamaba este tema? Recuerden, este tema se llamaba distribución de cosas, distribución del muestreo, ¿sí? Entonces, esta es una distribución en el muestreo, porque estoy muestreando, estoy viendo cómo se está distribuyendo. Bueno, entonces, esto es un poquito más de lo que hemos visto, que esta distribución que yo obtengo acá se puede solamente conocer a través de simulación o bien a través de técnicas de cálculos matemáticos probabilísticos, ¿no? A través de fórmulas yo puedo llegar a
conocer cómo se distribuyen las medias muestrales. O bien, lo que es más fácil, hago una simulación, invento una población, calculo todas las medias posibles y miro cómo se distribuye. De esa forma puedo mirar las distribuciones. Entonces, si promediamos todas las medias muestrales, obtenemos la media de la población. Y la distancia entre estas medias muestrales no es directamente la desviación de la población, sino que tiene que ver con, digamos así, un índice que tiene que ver con el tamaño muestral. Esto se llama error estándar. Bien, fíjense, ahora haciéndole la campanita, ¿no? Cómo se ve la distribución original, que en este caso era una distribución normal, y cómo se ve la distribución de las medias de esa población. Pero ¿qué pasa si la población original no es normal? Bueno, si no es normal, fíjense en a qué llegamos. Si no es normal la población original, sacando las medias y haciendo la distribución de las medias se distribuyen en forma normal. Y esto es muy importante, porque ¿por qué nos interesa conocer la distribución de las medias? Bueno, porque conociendo la distribución, ustedes ya saben, conociendo una situación determinada, conocen la distribución de probabilidades y pueden perfectamente analizar muy bien la variable. Entonces, acá tenemos algunos otros ejemplos de distintas situaciones de variables que no son normales. Fíjense, acá tenemos una normal, acá tenemos una sesgada, una uniforme, una muy regular, pero todas las variables, todas las, digamos, distribuciones de las medias muestrales que sacadas a partir de estas distribuciones, todas terminan siendo normales. Y esto es lo que se conoce como el teorema central del límite. Aunque una variable aleatoria no posee una distribución normal, ciertos estadísticos o estimadores calculados sobre las muestras elegidas al azar sí poseen una distribución normal. Es decir, los objetos que resumen la información en la muestra tienen una distribución normal o asociada, como ya lo van a ver después. Entonces, esto gráficamente, como representamos las medias de las muestras que vienen de la población. Quiero y les vuelvo a repetir, que ustedes no sacan o no calculan todas las medias posibles. Ustedes sacan una muestra y obtienen una media. Y conociendo cómo se distribuye esa media, las probabilidades asociadas, pueden responder a muchas preguntas, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el conocimiento teórico. Ustedes, cuando responden preguntas que están relacionadas con las medias, ustedes van a aplicar o van a buscar las probabilidades en una distribución normal. Bien, ustedes deben fundamentar por qué. ¿Por qué la buscan en una normal y no en una Poisson? ¿Por qué la buscan en una normal y no en una distribución gamma? Y bueno, por el teorema central del límite. O sea, tienen que tener esto en cuenta, porque estas son pequeñas cositas, pequeños detalles que también ustedes, cuando respondan al trabajo práctico y tengan que dar un poco de fundamentación, ustedes tienen que decir, elijo esta distribución por el teorema central del límite. Bueno, acá vuelvo a cerrar y se vuelve a dar más formalmente lo que es el teorema central del límite. Y se remarca esta formulita que es muy importante, que se llama error muestral estándar. O sea, el error muestral estándar, que es el desvío de las medias, es igual al desvío de la población, lo tengo que tener como dato, dividido al raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Vamos a hacer este ejercicio que los va a orientar y los va a ayudar muchísimo a resolver el trabajo práctico 4. Dice así la situación problemática. Cereal Nax se dedica a la producción y venta de cereales que son envasadas en cajas de 360 gramos, tal como se declara en el envase.
El proceso está ajustado de tal manera que el llenado sigue una distribución normal con media de 362 gramos y una desviación estándar de 4 gramos. El gerente de producción está preocupado por si dicho ajuste no generaría un posible exceso de llenado, ya que esto implicaría pérdida de dinero en la compañía. Sí, sí, si llenamos de más, estamos dando más productos. ¿Mm? Entonces se va a tomar una muestra de 25 cajas de un lote y si la media de dicha muestra es superior a lo declarado en el envase, se reajustarán los parámetros de producción. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Entonces, bueno, acá tenemos que tener un razonamiento como de este tipo. Primero, ¿cuál es la población de estudio? ¿Mm? Segundo, ¿cuál es la variable? O sea, ¿cuál va a ser, digamos así, este, cuando yo tome el dato, ¿sí? ¿Qué unidades va a tener eso? ¿Qué es lo que voy a medir? Y ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir? A cada cajas, a cada caja la vamos a pesar. O sea que la variable es el peso de la caja. ¿Cuáles son los parámetros poblacionales? En el enunciado se percibe valores que caracterizan a la población. ¿Sí? ¿Y cuáles son los parámetros de la distribución del muestreo de la media? Entonces, como respuesta tenemos que la población es el conjunto de cajas de cereales del lote del cual se obtiene la muestra. ¿Qué muestreo les parece que podemos hacer en una, eh, en una situación como esta? Como ya les anticipé, este es un típico ejemplo donde el muestreo aleatorio sistemático es el más práctico, ¿no? Elegir el K, el valor K, cada cuánto voy a muestrear. ¿Y qué hago con esas cajas que muestreo? Las peso una por una. Voy a obtener mi tabla de datos. Y a ese conjunto de 25 cajas, ¿qué hago? Bueno, le saco un promedio. Entonces, por un lado voy a tener la media poblacional, que es la del, digamos, la del proceso, que dice que ese proceso llena 362 gramos con 4 gramos de desvío. Y por otro lado tengo la media muestral, que como no tengo, digamos, no tengo los datos, digo, bueno, la media muestral es la media de todas de las 25 cajas. ¿Qué puedo saber? Bueno, yo sé que el promedio de todas las medias posibles es igual a la media poblacional. Lo habíamos dicho. A ver si llegamos acá. Acá, ¿no? La media de las medias, ¿sí? Que vendría a ser, este es un parámetro de la distribución de las medias, es igual a la mu poblacional. Como ya sabemos cuál es la mu, entonces simplemente eh, tomamos ese valor. Y el desvío estándar de las medias está también relacionado con el desvío estándar de la población, pero asociado al tamaño muestral. Entonces, de acuerdo a estos datos, tenemos por un lado el punto 3 los parámetros de la población y en el punto 4 los parámetros de la población de medias. ¿Mm? Bueno. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Voy adelante. Ahora, ya sabemos que según el teorema central del límite, las medias tienen una distribución normal. ¿Y por qué viene ahora esta idea? ¿Por qué traigo a colación el teorema central del límite? Porque precisamente una de las preguntas que tenemos acá es que qué probabilidad hay de que la media de la muestra sea superior a los parámetros de la población, ¿no? Acá ya estamos trabajando con probabilidades y cuando tenemos que trabajar con probabilidades tenemos que elegir cuál es la distribución que tenemos de probabilidades, o digamos, la tabla que tenemos que ir a consultar para encontrar esa probabilidad. Entonces, formalmente
se pone de esta forma, ¿no? La probabilidad de que la media que obtenga de esa caja sea mayor a 360 gramos. ¿Mm? ¿Cómo la calculamos? Bueno, acá hay que hacer un paso intermedio que implica sacar las unidades de medidas. ¿Por qué? Porque la tabla es una, la tabla no, la tabla para calcular las probabilidades no tiene unidades de medida. Y nuestra variable sí, la media es la media del peso de las cajas en gramos. ¿Sí? Entonces tenemos que sacar las unidades de medida. Al sacar las unidades de medida y hacerla adimensional, es lo que este proceso es tan particular que se llama estandarización. Y la variable sin las unidades de medida eh, es una variable que se simboliza como z, ¿sí? Es decir, nuestra media muestral, o mejor dicho, el valor, en este caso, que nosotros queremos, al cual calcular las probabilidades, le tenemos que sacar los gramos. Entonces, este valor de variable aleatoria se transforma en z. Una vez que se transforma en z, que en este caso, fíjense, no sé si se acuerdan la fórmula, es el valor que quiero transformar menos la mu sobre el desvío de las medias, ¿no? Esta formulita, que es muy simple, se resuelve y nos da como valor 2,5. ¿Qué es 2,5? Bueno, es el valor de 360 gramos sin las unidades. Estandarizado, así se llama. El valor que quiero, al que quiero asociarle una probabilidad, pero sin las unidades de medida. Estandarizado. Entonces vamos a buscar esto en la tabla. La tabla de distribución normal que tenemos. Tenemos en los extremos, en lo gris, tanto en las columnas como en la primera fila, tenemos el valor de z. Y dentro de la tabla tenemos el valor de las probabilidades. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la probabilidad asociada a menos 2,5? Bueno, es muy importante que ustedes cuando busquen o encuentren una tabla de probabilidades, como ya venimos trabajando antes, como hay distintas formas de expresar las probabilidades, la tabla debe en algún momento incluir un esquema o una fórmula que muestre cuál es la probabilidad que está calculada en la tabla. En este caso, dice, dado un z, que nosotros lo vamos a establecer en este caso, por la estandarización, la tabla siempre va a mostrar la probabilidad que está a la izquierda, es decir, los valores menores a esa tabla, a ese punto. ¿Qué pasa si quiero calcular los valores mayores a ese punto? Simplemente le resto 1, ¿sí? Porque 1 es la totalidad y restándole esta partecita, digamos, la parte azul, me queda la parte blanca que sería el complemento, es decir, las probabilidades asociadas a los valores mayores a z. En este caso, si busco 2,5, el número de abajo, 0,9938. Se me ha movido, queriendo hacerlo, ahí está. Bueno, vamos a ver ahora. Bien. Ese 0,9938 es este valor de acá. Bueno, ahora, en la tabla encontramos ahora este valor, 0,9938. ¿Cuál es la probabilidad que nos interesa? ¿Cuál es la probabilidad de hallar valores mayores a 360 gramos? Recuerden que esto nos está indicando que la probabilidad de reajustar los parámetros del proceso de llenado es del 99%. ¿No? Es Profe, 0,99. Sí,
Yo quería saber, porque en la clase pasada con el otro profe nos compartió una planilla, una tabla, pero no Sí, es igual a la que usted está usando, porque arriba, en la primer fila que está a 0,0, la que tenemos es 0, 1, 2 números enteros, y ahí están con decimales. ¿De dónde sacamos esa otra tabla? lo mismo, o sea, está diferente, o sea, las tablas, uno tiene que aprender a leer Mm. las tablas que tiene a mano. ¿Ustedes tienen la tabla del profe? Sí, nos compartió en la clase pasada. Y está desde Perfecto. menos, de todos los menos y todos los Ah, positivos, y nos perfecto. está explicando eso que dijo usted, sí. Ok, ok, perfecto. Sí, 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 usen ¿Y esa cómo se tabla. usaría en este caso? Porque tiene números enteros arriba. Bueno, Buscamos no, como el mire, cero. el número de enteros lo tenemos acá. Fíjense, acá tenemos, eh, mejor, ¿sabes que me gusta más la tabla que le mostró nuestro profe? Esta es la tabla que me pasaron a mí, pensé que les habían dado esta, pero me gusta más con los valores negativos, porque esto hay que hacer como un paso, o sea, uno hace varias veces el ejercicio y se da cuenta, pero por ahí es medio engorroso explicarlos de una, ¿no? Acá el valor que tenemos que buscar es menos 2,5. Sí, Sería menos 2,50. Entonces acá tengo, por ejemplo, los valores de z y tengo que buscar 2,5. Cuando llego a 2,5 acá, la primera columna corresponde al cero, es decir, este sería menos 2,50. Si tuviera que buscar menos 2,51, si mi valor de z fuera menos 2,50 o 2,51, tendría que buscar la intersección de la fila 2,5, pero la segunda columna. claro, ¿Te das cuenta? Vas armando el valor de z de acuerdo a cómo te indica en esta tabla, lo indica así. O sea, el valor de z empieza con el valor entero y un decimal, y el resto de los decimales los vas buscando en las columnas. perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Pero les digo, hay distintas tablas. Ustedes no es la obligación usar una determinada. La que ustedes entiendan y se sientan cómodas, usan esa. Bien, ¿Mm? bien, bien. Bien. Entonces, estas probabilidades nos ayudan a completar lo que llamamos estimación o generalización, o este extrapolar de la muestra a la población. O sea, ¿por qué? Porque nos permite calcular las probabilidades. ¿Qué tan probable es que lo que obtengo en la muestra, ¿sí?, sea parecido o sea fiable, sea confiable? ¿Sí? Con cuánta confianza yo puedo mirar los resultados de la muestra o con cuánto error. Entonces, porque recuerden que ustedes extraen la muestra porque no pueden trabajar con la población, pero en realidad el objetivo de ustedes es estudiar la población, no estudiar la muestra. ¿Sí? El objetivo de ustedes quieren, como el profe, ¿no?, quiere saber cómo anda todos los alumnos a partir de la información de la muestra sobre la que va a tomar el examen oral. Pero quiere ir más allá de la muestra. Eso se llama estimación. Hay dos grandes, digamos, hay otra más, pero bueno, en este punto vamos a ver dos formas de estimar. Una se llama estimación puntual y otra la intervalar. Vamos a ir rapidito acá. La estimación puntual es simplemente confiar, por así decirlo, o mirar el resultado, un resultado de la muestra, nada más que el resultado de la muestra, y con ese resultado decir algo acerca de la población o informarme acerca de la población. Se llama puntual porque tiene en cuenta un valor. Por ejemplo, quiero conocer la media de la población y tomo una muestra, calculo el promedio de la muestra y me quedo con ese valor. ¿Sí? Me quedo con el valor de la media muestral para conocer la media poblacional. Es un poco, digamos, un poco rígido esto, porque sabemos que
la media muestral cambia de acuerdo a la muestra. Y yo, bueno, yo tengo una muestra, pero ¿no? Es como que queda pobre. La estimación puntual de por sí no es muy rica porque no podemos asociar ningún nivel de, ninguna, digamos así, confianza. Lo que podemos hacer a la información de la media muestral para darle un poco más de solidez es agregarle el error, el valor del error estándar, que es una forma de decir más o menos, ¿sí? Por ejemplo, la media de 360 gramos, como puede ser acá, que quizás no hemos olvidado de este 0,8, ¿sí? Que es el error muestral. Y bueno, decimos la media de la muestra, supongamos que haya dado 361 gramos, y el error muestral 0,8, ¿qué nos estaría indicando? Un poco el más o menos, ¿sí? Para no decir que la media poblacional es exactamente a la media muestral, que eso sabemos que no es así, salvo por casualidad, pero podemos darle, digamos así, un pequeño, una pequeña medida de error, por eso esto se llama error muestral. Pero para ser más consistente, la otra forma de estimación que es muy usada es la intervalar, que no se prende en consideración, no toma en consideración un valor, sino que se construye un posible rango de valores y encima le da un nivel de confianza. Entonces, ¿cómo construimos digamos, el intervalo de confianza? Este rango de valores, cuando uno habla de rango de valores, tiene que dar un principio y un fin, o sea, un rango, desde acá hasta acá, ¿sí? En este pedacito, en este subconjunto de números, yo tengo una confianza de que está la media poblacional, ¿está? Ese rango de valores se construye con el límite inferior y el límite superior. Y de esa forma queda establecido ese pequeño subgrupo de posibles valores que pueden contener la media poblacional. Recuerden que la media poblacional es fija, es una, no la conocemos, ¿tá? Pero al construir los intervalos de confianza, ¿tá? Los intervalos son los aleatorios, porque están construidos con ¿qué? Con la media muestral, que es aleatoria. Entonces, los intervalos pueden cambiar. Decimos que el intervalo contiene la media. Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo de estas dos estimaciones a partir de la situación del profe que toma el examen oral para saber cómo está el curso. Entonces, ¿qué toma este profesor? Toma a 35 desafortunados estudiantes que tocó en la muestra, según el método que le pareció, y resulta que de estos 35 alumnos, el promedio le da un 7. Pero no todos sacaron 7, algunos sacaron 9, otros 5, otros 6. O sea que hay como un movimiento en esas notas y esas distancias entre sí, ustedes ya saben, se resumen o se mide a través del desvío estándar. O sea que el promedio es de 7 con un desvío estándar de 2. Ustedes ya más o menos con esto pueden darse una idea de cómo son los valores o las notas, ¿sí? Si la nota es un promedio de 7 y el desvío es 0, ¿cómo son los datos? ¿Qué les parece? Como A que ver, todas serán 7. exactamente, exactamente, todos son 7. A medida que ese desvío estándar aumenta, ya estoy pensando que los datos son distintos entre sí. Bueno, entonces dice, bueno, en la muestra tiene un promedio de 7 y un desvío estándar de 2. La pregunta del profesor será, ¿cuál será el promedio de todos mis alumnos? Si estos 35 han sacado 7, ¿están tan bien que todos han aprobado? Bueno, si toma el valor de 7 como estimador de la media poblacional, se recuerda, la media poblacional o todos los parámetros poblacionales vienen siempre simbolizados con letra griega. Entonces, la media muestral es igual
a la mu. ¿Mm? Entonces, si yo quiero hacer una estimación puntual, obviamente no sé si es igual, pero digo, mi estimación puntual es 7 y me quedo con ese 7. Digo, los chicos están bien. Si la muestra me da 7, quiere decir que la población también me da 7. Pero como ustedes saben, ese 7 va a variar de acuerdo a la muestra que saque. Entonces, hay una incerteza con esta estimación puntual. Lo más seguro, o un punto más seguro, es hacer un intervalo de confianza. Entonces, se construye muy fácilmente el intervalo de confianza y finalmente se obtiene estos dos valores, 6,34 y 7,66. Fíjense que están bastante bien los chicos. Es decir que, en este caso, ¿cómo se interpreta este valor? Bueno, está en rojo. Recuerden que esta presentación la van a tener. Así que la de rojo es la respuesta correcta. Es decir, que con una confianza hay una confianza al 95% que el intervalo se encuentre, o que la nota de los alumnos de este profesor estén entre 6,3 y 7,6. ¿Sí? Es decir, a partir de los datos de 35 alumnos, puedo hacer o puedo presentar un rango de posibles valores que contenga la nota de todos los alumnos de ese profe y además les doy una confianza. Entonces, fíjense qué importante. A partir de los datos de una muestra, puedo realmente hacer una buena inferencia. Después vemos, si no es lo mismo decir, por ejemplo, que hay un 95% de confianza, que la media de la nota de la población de los alumnos esté entre 2 y 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? 2 y 10. Uno dice, "Oh, es un rango muy grande". ¿Sí? Es poco certero. O sea, una cosa es lo que la estadística nos permite construir y después otra cosa la interpretación. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Mm? Quizás si es así, si es tan incerto, si el rango construido es tan grande, bueno, habría que ver que habría otras hipótesis a trabajar acerca de la población, ¿no? Pero quiero que ustedes se ejerciten en eso, ¿no? ¿Qué significa un nivel de confianza del 95? ¿Qué pasa si aumento el nivel de confianza? Hagan este ejercicio. Quiero una confianza del 99%. ¿Cómo cambia el rango? ¿O no? ¿Mm? Bien, pero siempre queda a criterio del técnico la interpretación final para saber si es útil o no lo que se ha calculado. Entonces, si se quiere estimar la media poblacional, se necesita conocer la varianza o desvío poblacional, el error máximo de estimación permitido y el nivel de confianza. O sea, son todos estos tres elementos que están en la fórmula, ¿sí? O sea, el nivel de confianza que se busca en la tabla de probabilidades, el desvío estándar dividido a la raíz cuadrada de n es lo que se llama el error, ¿no? Es lo que dice acá, el error máximo de estimación permitido. Y obviamente para calcular el error necesito el desvío poblacional. Entonces con estos elementos se puede construir esta hermosa herramienta de inferencia que es el intervalo de confianza. Bueno, ¿alguna duda? Vamos al enunciado del trabajo práctico 4. Vamos a la situación problemática. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, seguimos adelante. Ok, perfecto. Profe, puede... acá recién veo uno, chicos. Marcela, ¿puede explicar de nuevo la tabla? ¿Se quedó claro o no? Marcela, ¿estás? Marcos, Marisa, Marcela Ojeda. Marcela está escribiendo. Ah, sí, profe. Te explico de nuevo lo de la tabla.
Discúlpame, recién veo el mensaje. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Sí, perdone, pero como estoy con la pantalla de este lado, no veo el chat. Así que, bueno, vamos a la situación problemática. De nada. Bueno, dice así. La empresa Tomicola, no tome Coca-Cola, Tomicola, con sede principal en la ciudad de Cartagena de Indias, se dedica a la elaboración de una gaseosa de color escarlata, cuya categoría compite con las famosas bebidas cola disponibles en el mercado mundial. Esta riquísima bebida es envasada únicamente en latas de 500 centímetros cúbicos. Pasan por un riguroso proceso de llenado, ya que las máquinas envasadores están reguladas de tal manera que en promedio llenan 501 centímetros cúbicos, con una desviación estándar de 1 centímetro cúbico. El encargado del proceso está preocupado, ya que ha recibido muchos reclamos de los consumidores por no cumplir supuestamente con la cantidad de gaseosa declarada en el envase. Esto implicaría una posible multa de parte de las autoridades del municipio. Un inspector visitará la planta y a través de un muestreo tomará 49 latas de un lote para su inspección. El día anterior a la inspección, el encargado de llenado chequea algunas máquinas y constatan que llenan según lo regulado. Bueno, entonces, más o menos la forma de entregar este informe es como lo venían haciendo ustedes muy bien, y tienen que responder. ¿Cómo procedería la inspección? ¿Qué criterios podría usar el inspector en caso de sancionar la firma? ¿Qué chances tendría de ser sancionada? Chances, probabilidad. Si el encargado arregla con el inspector, ¿qué criterios no implicaría multa a revisar las 49 latas y por qué? Entonces, fíjense en que estas preguntas es como que ustedes se tienen que poner en el paño del inspector, ¿sí? ¿Qué harían ustedes para hacer la inspección? ¿Cómo, cómo organizarían todo para hacer la inspección? ¿Cuál sería el material? ¿Cómo recogerían la información? ¿Mm? Y después que tienen la información, ¿qué cálculos harían? Por eso dice, ¿qué criterios podrían usar en caso de sancionar la firma? ¿Mm? Entonces, ustedes tienen que, cada paso que hace el inspector, un poco fundamentarlo brevemente, ¿no? Con lo que hemos visto ahora. Si tienen que muestrear, qué tipo de muestreo, si tienen que hacer algún cálculo de probabilidad, cómo lo presentan, por qué lo presentan, o sea, qué distribución de probabilidades hay detrás, por qué probabilidad tendrían que calcular, cómo la interpretarían para este caso en particular. ¿Mm? ¿Está? ¿Qué pasa si cumple o no cumple? Si cumple, se aplica la sanción. Si no cumple, no se aplica la sanción. ¿Qué probabilidades hay? O sea, fíjense en que el ejemplo más o menos que hicimos del cereal tiene bastante paralelismo con esta. Así que, bueno, esto es lo que tienen que entregar. Yo creo que no es para nada complicado, pero si hay alguna duda, no duden en escribir a los profes. ¿Mm? Profe, Sí, sería, o sea, ¿tenemos que usar fórmulas o simplemente hacer un análisis? Si el dato daría mayor que yo, hacer un análisis o ir aplicando sí. fórmulas. Porque si La es un dato fórmula así, es ir a buscar en la tabla que corresponde la probabilidad. bien. Esa es la fórmula. Lo que pasa es que esto es como libre, ¿no? ¿Cómo haría? O sea, hay diversas formas de hacerlo, por eso pueden ustedes aplicar uno u otro criterio. El tema es que cuando ustedes elijan un criterio, mencionen algún fundamento teórico, por qué lo hacen. O sea, si tienen que muestrar, por qué muestran así, si tienen que hacer un cálculo de probabilidad, por qué eligen esa distribución, ¿sí? Sin necesidad de poner la fórmula del cálculo de probabilidad de una distribución normal, Ujú. ¿sí?
Bien. Gracias, profe. ¿Cómo? Marcela, no te escucho. Profe, Sí, buenas tardes. Yo buenas tengo una tardes. consulta. Sí, En el punto 4 sería, si el encargado arregla con el inspector, ¿qué criterios no implicaría multa al revisar las 49 latas? Eso de si el claro, encargado arregla con el inspector, ¿significa que el encargado va a decir cuáles son las latas que no presentan irregularidad? claro. Ajá, bien, o sea, yo lo estaría coimeando más o menos. No, no, un poco. Estaría tratando de verlo de del otro punto de vista. Ok, No, ok. en esto es, o sea, eh, no es que ustedes van a revisar las 49 latas, van a tratar de resumir esa información en, en un valor, ¿sí? En ese sentido. Mm, bien, voy a leer un poquito más la teoría a ver si entiendo mejor entonces. Dale, ok. Bueno, profe, consulto, ¿dónde podemos conseguir algunos ejemplos como los que acabamos de trabajar para practicar? Eh, miren, este, de este tipo de ejemplos, si ustedes ponen, por ejemplo, en YouTube, quizás, o quizás en Géminis, que la inteligencia artificial de Google o cualquier otra inteligencia artificial, ponen ejercicios de estimación o ponen ejercicios con, y ponen esta palabrita que yo les dije que es importante, ejercicios de distribución en el muestreo de la media, ¿no? Porque hay otras distribuciones de la media muestral, ejercicios, ¿no? De cálculos de probabilidad. Si quieren afinarlo más, eh, em, es, perdón, aplicados a la economía, aplicados a control de calidad, aplicados a contabilidad, ¿no? Pero las palabras clavecitas serían esas. Ejercicio de probabilidad de distribución de la media muestral o ejercicio de estimación, pero es más adaptado al tipo de problema. A ver, ¿qué más? Ah, ok. Sí, sí, yo ahora se la paso al responsable y se las dejamos disponibles. Oh, claro, claro, Marcela. Y sí, 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 sí. Bueno, menos mal que queda grabado, entonces que la veas, para que la veas con mucha tranquilidad, con más tranquilidad. Porque con niños, mucha tranquilidad no creo que tengas. Pero bueno, vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el esfuerzo. Yo tengo 5, pero ya son todos muy grandes. Así que sí, sí, me costó, pero bueno, vale la pena. Así que adelante, adelante nomás. Mm, Bueno, chicos,
Ha sido un gusto, es una lástima, es hermoso esto de esta oportunidad de que ustedes tienen y que yo tengo desde acá, que no estoy en Argentina, poderles dar clases. Y es lindo que ustedes también puedan tomar clases de forma online, pero me pierdo mucho no verlos. Soy más a la antigua. Y lamento eso, que no nos podamos ver. Así que, bueno, cualquier cosa, escriban a sus profes, ¿sí? Bueno, y les deseo mucha suerte y éxito en esta última etapa de la materia. ¿Mm? Bien, bueno, gracias. Gracias por los saludos. Bueno, éxitos, éxitos para todos. Muchos éxitos. Gracias, Marisa.